Para construir buenas razones y argumentos. Jesús Rodríguez Cepeda. Muy buenos días, agradecemos la presencia de las y los ciudadanos y autoridades que nos acompañan en esta transmisión. Continuamos con las actividades de la Cuarta Feria de la Transparencia del municipio de León, Guanajuato. Cedo el uso de la voz al licenciado Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal de León, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, Contralor. Sí, muchas gracias, Michelle. Es un gusto tenerlos el día de hoy, en esta mañana, pues para escuchar un panel de expertos, de gente que conoce perfectamente el actuar social, pero también la cuestión de la evaluación de las políticas públicas, del gobierno abierto, personajes que a final de cuentas están vinculados con el diario quehacer, que significa esto de la participación ciudadana, la transparencia, el gobierno abierto, el buscar siempre ser mejores como administraciones públicas, el poder evaluar, el poder en un momento dado vigilar todas las acciones por parte de la ciudadanía, su participación, el incentivar esta inquietud social. Creo que a veces la inquietud ahí está, la sociedad ahí está, las personas quieren participar, quieren evaluar y cada vez más quieren intervenir en las diarias labores del gobierno, que sea mejor, que sea vigilado, que sea evaluado, que sea mejorado de forma constante, que se evite, ya no digamos el flagelo de la corrupción, pues eso es de plano el peor de los escenarios. Yo creo que pensando en positivo, lo que debemos de tener es un mejor gobierno a través de la participación ciudadana, y esta se debe dar a través de una mejor vigilancia, una mejor evaluación, de una mejor orientación de los ciudadanos. Yo creo que en este caso, pues agradeciendo la participación de nuestros panelistas, la maestra Hilda Marisa Vargas Barbosa, integrante del CPC, buena amiga de esta Contraloría de León, entusiasta, participante desde el marco de la ciudadanía, en las labores propias de la política anticorrupción en el Estado. Nuestra regidora y secretaria de la Comisión de Contraloría en este municipio de León, Oli Zapata, un gusto saludarte, siempre inquieta y con mucha experiencia. Ella desde la diputación, desde la presidencia municipal, siempre ha sido una persona que le gusta buscar la participación ciudadana. El doctor Rafael Valenzuela Mendoza, integrante del CPC en Sonora. Estamos hablando ahorita de la trinchera de la ciudadanía. El doctor Víctor Manuel Peña Macías, doctor en políticas públicas e impulsor del tema del gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas, experto en el tema. Nuestro moderador, el maestro Diego Paul Álvarez, maestro en administración pública y políticas públicas de la Universidad IEXE, y máster en evaluación de políticas públicas. Creo que el panel está bueno, creo que el panel es un panel que llama la atención y que esperemos que nos dé información, orientación, vinculación, asesoría, y que lo que aquí se vierta nos sirva para tener un mejor León, un mejor Guanajuato y finalmente un mejor México. Muchas gracias, les doy la bienvenida y estamos a sus órdenes para escucharlos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Contralor Municipal de León y para continuar me permito dar una breve semblanza de nuestro moderador. Es maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad IEXE de Puebla, con máster en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad de Sevilla, España. Actualmente es director de Políticas Públicas en AMPA Análisis en Materias Públicas SC. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al maestro Diego Paul Álvarez para dar inicio al panel Confianza Ciudadana, cómo impulsarla a través de la transparencia en el gobierno abierto. Adelante. Muy buenos días tengan todos y todas. Para mí es un gusto estar aquí moderando esta gran mesa que tenemos muy buenos panelistas, como bien comenta el Contralor, y que efectivamente vamos a hacer unas horas muy fructíferas discutiendo y analizando todo un tema que concierne a la ciudadanía. Me complace a mí moderar esta mesa de confianza ciudadana, cómo impulsarla a través de la transparencia y el gobierno abierto, ¿no?
sabemos muy bien la importancia que tiene ese primer impulso que dé el gobierno municipal para que la ciudadanía encuentre en ella la intención de acercarse a ella a través de un gobierno abierto. Quiero presentar rápidamente a los panelistas. Evidentemente tienen una gran trayectoria y por ello me daré la tarea de describir únicamente de su gran amplio currículum y de su trayectoria, experiencia profesional, mostrar todo el liderazgo que tienen para que precisamente podamos compartir en este momento una muy charla fructífera, ¿no? Quiero darle la bienvenida a la licenciada María Olimpia Zapata Padilla. Ella cuenta con licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad de Guanajuato y actualmente es regidora del Ayuntamiento de León, donde participa como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, secretaria en las comisiones de Contraloría, Medio Ambiente e Innovación. Licenciada, bienvenida. Quiero también darle la bienvenida al doctor Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, quien es doctor en Política Pública por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora. Doctor, bienvenido. Asimismo, quiero darle la bienvenida a la maestra Hilda Marisa Venegas, quien es contadora pública con maestría en fiscal por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Guanajuato por el periodo 2017-2021. Maestra, sea bienvenida. Y por último, al doctor Víctor Peña, quien es doctor en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus líneas de investigación destacan por abordar la transparencia, el gobierno abierto, las políticas públicas y el combate a la corrupción y la participación ciudadana. Doctor, sea bienvenido. A continuación voy a explicar la dinámica de la mesa para nuestros panelistas y todo el público que nos acompaña amablemente en esta mesa. Cada uno de los ponentes tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos para exponer el tema que concierne a esta mesa. Dentro de ella podrán dar toda la información que rescaten y yo les estaré mencionando 2 minutos antes para que puedan concluir sobre su ponencia que tengan preparada, ¿sí? Al finalizar las 4 exposiciones de los panelistas, estaré yo enviando unas preguntas a ustedes para que de forma libre puedan responder y así hacer más fructífero la discusión para todos nuestros invitados. Posteriormente, dejaremos un tiempo para concluir y hacer reflexiones finales y así finalizar nuestra mesa titulada Confianza Ciudadana, cómo impulsarla a través de la transparencia en el gobierno abierto. Pues, sin nada más que agregar, le doy el uso de la voz a la licenciada María Olimpia Zapata Padilla para que por favor nos pueda compartir toda su experiencia y todo su conocimiento con respecto al tema. Adelante, regidora. Gracias, Diego. Gracias, buenos días a todas y a todos. Pues quisiera agradecer esta invitación a esta 4ª Feria de la Transparencia, al Contralor Polo, a todo el equipo de Contraloría Municipal por permitirme estar en este panel. Y bueno, quisiera iniciar dando 2 conceptos que me van a ayudar a desarrollar toda la participación que tengo el día de hoy. Transparencia. ¿Qué es la transparencia? Bueno, la transparencia es una importante precondición para el ejercicio de la rendición de cuentas. Está relacionado con la disponibilidad de acceso a la información de una manera clara y confiable. Esto de acuerdo a las normas constitucionales y legales que tenemos y que además nos facilitan la observación y el conocimiento sobre el diseño público, su ejecución y resultados en las políticas públicas. También tenemos la rendición de cuentas. Esto es un deber que tenemos los servidores públicos para informar, para justificar, para responsabilizarnos de todo lo que hacemos ante nuestra sociedad y sobre todo ante una autoridad superior.
de lo que estamos dando, del dinero que nos otorga a nivel estatal, federal, de lo que el ciudadano aporta a través de sus aportaciones municipales, cómo se procura estos fondos, las necesidades, cómo se eficienta, cómo de manera eficaz, transparente y legal se está llevando a cabo el trabajo en los municipios. Y sobre todo el tema de un gobierno abierto. El gobierno abierto se ha venido consolidando como un nuevo paradigma para la gestión pública. Es un modelo que ha abierto las puertas al mundo, que ha coinnovado con todos especialmente con los ciudadanos que han sido los impulsores de esta nueva política y forma de hacer gobierno. Este gobierno abierto nos comparte los recursos que anteriormente estaban guardados, que celosamente por ahí los gobiernos mantenían ocultos y que decíamos que a nadie le importaba conocer. Aprovechamos de manera masiva todo este poder que nos dan las tecnologías y el poder estar informando. Además, la transparencia en operaciones, en cómo se comporta un área, un departamento, una dirección, la estructura, cómo se organizan, cómo es esta red de trabajo que tenemos. En sí, el gobierno abierto ha transformado en un derecho humano de una cuarta generación. Y hoy hablar de gobierno abierto es referirnos a 3 principios básicos. Uno es mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos para promover la rendición de cuentas y el empoderamiento social, que esto es lo que nos tiene hoy aquí. Y sobre todo la reutilización de la información pública para promover la información pública. Un momento es facilitar la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas públicas e incidir en la toma de decisiones. Y un tercer punto es que son espacios, ayuda a los espacios colaborativos entre diversos actores de la sociedad para crear un valor público. El tema de la transparencia en una administración municipal, estatal o federal nos genera muchísimas ventajas y esto refuerza la confianza ciudadana, ya que permite acceder a la información de una manera rápida, eficaz, permite que la ciudadanía vea cómo se hace la gestión de los recursos públicos de una manera transparente, que dan las actividades que se realizan en el municipio y no solo en el gasto de materia de gasto del erario. Además, es una nueva forma de que el municipio, los gobiernos tengamos una sede electrónica. Es decir, el tener esta sede electrónica nos permite poner a disposición de la ciudadanía toda la información de los documentos necesarios, de las gestiones, de los trámites, dónde hacerlo, cómo hacerlo, del catálogo de servicios que se tiene en el municipio. Te dicen la documentación que tienes que llevar, a dónde la tienes que llevar, con quién dirigirte, horarios. Vaya, es una nueva forma de tener un acercamiento con la ciudadanía y más en estos tiempos de pandemia, contingencia, que nos ha ayudado a fortalecer el trabajo de la administración, que si bien entramos en un periodo de sana distancia en el que algunas actividades se tuvieron que ver pausadas por un momento, el tener esta sede electrónica nos permite seguir manteniendo el trabajo de la administración, además de un municipio de manera transparente, se pueden consultar las acciones, pero sobre todo creo que lo importante de esta forma de hacer gobierno es que el ciudadano sabe en qué se gasta su recurso, cómo se gasta y sobre todo la participación ciudadana, porque no solamente conocen la información, sino que además están en la toma de decisiones de estos recursos, y es algo que es el sello distintivo de las administraciones de Héctor López Santillana, tanto en la primera parte como en esta segunda, que es eso, la participación ciudadana, la creación de consejos, que en estos consejos que tenemos de paramunicipales participen los ciudadanos, y no solo ciudadanos, sino ahora también los jóvenes, el tener una Contraloría Social, que ellos sean los quienes vigilen, quienes estén presentes ahora con la entrega de recursos, de apoyos por problema de contingencia. Los contralores ciudadanos han estado presentes. Entonces es una nueva forma de hacer gobierno, es una nueva forma de que el ciudadano sepa que las cosas se están haciendo bien,
se están haciendo de manera transparente y que además no solo vigilen, sino que sean parte de esta toma de decisiones, porque también muchos ciudadanos tienen mucho expertise y la participación ciudadana es para mí y creo que para esta administración es fundamental para un gobierno. Bien lo decían, tanto gobierno como sea necesario y solo la sociedad que lo necesite. Entonces, un gobierno no puede solo. La participación ciudadana es fundamental y sobre todo la coordinación. Y para eso necesitamos que nuestros ciudadanos confíen en lo que hacemos y para eso está un gobierno abierto y la forma en cómo damos la información. Muchísimas gracias. Agradecemos a la regidora por sus tan puntuales comentarios, donde efectivamente nosotros podemos mencionar el gran reto que tienen los gobiernos municipales con sus ciudadanos, ¿no? Son estos los que están más próximos a la problemática social y son a ellos a quienes se acuden para tener cualquier tipo de respuestas o de información. De esa manera se puede vincular la necesidad de un gobierno abierto, ¿no? En el sentido de poder tener esa información para que el ciudadano se sienta escuchado no únicamente en una etapa de recepción, tal vez de los servicios públicos, ¿no? Sino más bien en una comunicación y un lenguaje claro para mantener efectivamente una imagen de apertura del gobierno con los ciudadanos, ¿no? Agradezco mucho a la regidora María Olimpia Zapata por sus apreciables palabras, que son muy, muy importantes con toda esta situación que estamos tratando de ofrecer en esta feria, ¿no? De la transparencia. Gracias, regidora. A continuación le voy a dar el uso de la palabra al doctor Rafael Enrique Valenzuela Mendoza. Doctor, adelante. Ojalá podamos rescatar mucha información, sobre todo en el tema del gobierno abierto. Gracias por la invitación, agradecer la bienvenida que nos hizo el Contralor Municipal. Muchísimas gracias y bueno, felicitar al alcalde por este ejercicio de promover la transparencia y el gobierno abierto en León. León en particular tiene una historia sumamente interesante. Es en León donde se generan movimientos importantes de participación ciudadana. Basta recordar aquel programa que no sé por qué no ha continuado, pero que duró muchísimos años, el Miércoles Ciudadano, que fue replicado en muchos municipios, incluido Hermosillo, y que ha generado prácticas interesantes de participación ciudadana. Basta con recordar que es en León también donde se crearon importantes movimientos políticos que permitieron la transición de nuestro país hacia una nueva etapa democrática. Pensar en León también es pensar, en el caso, hablo desde mi perspectiva, obviamente, es pensar en uno de los referentes de la participación ciudadana con perspectiva de gobierno abierto. León fue el caso que se estudió para el primer libro de gobierno abierto en México, y fue León un referente porque ahí, a pesar de que el concepto no se conocía, no permeaba, se estaban realizando prácticas de gobierno abierto. Es de este modo que pensar en León es pensar en una historia de la participación ciudadana. Y por eso menciono al actual ayuntamiento, porque si se preocupan, y es la cuarta feria de la transparencia, si a un gobierno le preocupa la transparencia, es porque le preocupa la relación con los ciudadanos. Por ello, me permito comentar que hablar de gobierno abierto es hablar de varios componentes, no solo la transparencia. La transparencia es por sí sola insuficiente para lograr generar confianza. Llegar a ese nivel, es decir, a generar confianza ciudadana en las instituciones, en los gobiernos, implica cumplir con varias condiciones previas. Por ello, me permito más que nada partir desde la transparencia para intentar tener un propósito y que puede ser el gobierno abierto. Sin embargo, la transparencia es una herramienta que sirve para muchas otras cosas. Por eso me gustaría como invitar a invertir esta idea del gobierno abierto como un objetivo que estamos trabajando todos, los ciudadanos y los gobiernos, para alcanzar. La transparencia sirve para el gobierno abierto.
sí, pero también sirve para rendir cuentas, también sirve para innovar, también sirve para crear bases de datos en formatos disponibles para uso de todo el que lo solicite. Sirve también para informar al ciudadano y que su participación sea con características de incidencia. La transparencia es una herramienta muy útil, pero es fundamental marcarle un propósito. Si el propósito de un gobierno municipal en la transparencia es el gobierno abierto, hay que trabajar en todas las características que la herramienta nos permite. Si es rendir cuentas a la sociedad, pues tendremos que trabajar entonces en mecanismos de Contraloría Social. Si es innovar, pues tendremos que buscar a los innovadores en la sociedad civil para crear nuevas maneras de comunicarnos, gobierno y ciudadanos. Es decir, la transparencia es, por lo tanto, una herramienta, un instrumento que tiene múltiples aplicaciones. Muchos gobiernos aún le tienen temor de avanzar hacia nuevos usos de la transparencia, porque esto implica ya no solo, como lo decía la regidora Olimpia, ya no solo abrir ventanas a los ciudadanos, es abrirles la puerta para que se sienten en la mesa donde se toman las decisiones. Y entonces el gobierno abierto, por lo tanto, es algo más que la transparencia. Es participar y es trabajar con ciudadanos para no nada más tomar decisiones, para mejorar los servicios públicos. También para mejorar el entorno, el espacio público donde se vive en la cotidianidad. También nos sirve el gobierno abierto para poder generar esta confianza que es justamente el propósito de esta mesa. ¿Cómo generamos la confianza institucional? Pues dándole un propósito a la transparencia. Sin duda, si le damos un propósito o varios propósitos, estaremos logrando confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y bueno, para no extenderme, quiero felicitar al ayuntamiento, a su alcalde, al contralor por esta cuarta semana de la transparencia. Y como les digo, agradecer la invitación. Quiero saludar a mi colega del CPC y la Hilda Venegas, a la regidora y a Víctor Peña por compartir esta mesa. Me siento agradecido por la invitación. Y bueno, hablaremos seguramente en una siguiente ronda del gobierno abierto y con esto cierro mi participación. Muchas gracias al doctor Rafael Valenzuela. Efectivamente, como él menciona, los ciudadanos son un gran elemento para seguir perfeccionando la ejecución y la elaboración de los servicios públicos, ¿no? Son ellos los que lo reciben y efectivamente de ellos puede nutrirse una gran forma de información para seguir mejorando en este vínculo entre sociedad y gobierno, ¿no? Efectivamente, hemos construido en la ciudad de León buenos esquemas de participación donde empoderamos desde las esferas más básicas, por ejemplo, en las colonias, a un grupo de personas en donde puedan manifestar toda una forma de entender una problemática social, ¿no? Efectivamente, la intención y la mística que tiene el gobierno abierto es cómo tomar toda esta información para adecuarla hacia una materialización de un proceso de perfeccionamiento, ¿no? Porque efectivamente el gobierno abierto lo construimos todos, ¿no? Es el gobierno quien lo impulsa, pero son los ciudadanos los que efectivamente son los elementos fundamentales para que esto tenga una intención, ¿no? Agradezco mucho las palabras tan precisas del doctor Rafael Valenzuela y a continuación le doy el uso de la voz a la maestra Hilda Marisa Venegas Barbosa para que nos pueda compartir todo su conocimiento en el tema del gobierno abierto. Adelante, maestra. Muchas gracias, muy buen día a todos. Bueno, primero que nada, al igual que mis compañeros, ¿verdad? Felicito al municipio de León por este ejercicio que sin duda genera capacidades tanto de funcionarios como de ciudadanos. Asimismo, pues también agradezco al contralor Leopoldo Jiménez, quien tengo ya algún tiempo de conocerlo porque compartimos en el sistema estatal anticorrupción las mesas
Entonces, un gusto siempre trabajar y colaborar con él. Sin duda, a todo su equipo que hace posible todos estos eventos, que sé el equipo que tiene el Contralor, mis respetos para todos ellos. También saludo a la maestra Olimpia, muchas gracias. A mi par, obviamente, Rafael Valenzuela, con quienes he colaborado, con la presidenta actual y con su compañero, ¿verdad? Hemos compartido varias cosas. También al doctor Víctor Samuel Peña, a quien conozco, pues obviamente mediante esta vía remota en algunos foros. Y quiero decir algo, que la verdad yo he aprendido mucho tanto del doctor Rafa como del doctor Víctor, sin duda son buenos compañeros y siempre aprendo mucho de ellos. Rafa, todo un experto en lo que es la parte de gobierno abierto, que sin duda tengo por ahí clase ya pendiente con él. Muchas gracias y buen día a todos. Obviamente a todas esas personas que nos acompañan en las redes sociales. Bueno, pues voy a comenzar diciendo algo. Yo no concibo un gobierno abierto sin el involucramiento de la ciudadanía. Al contrario, debe de existir una interacción entre la ciudadanía, los actores sociales, representantes de organizaciones, incluso la academia y las instituciones gubernamentales, para que juntos analicen problemas, necesidades de la población y de esta manera se planifiquen las acciones a realizar, incluso se resuelvan los problemas. Debe de existir una participación proactiva de los ciudadanos y que nosotros como ciudadanos estemos informados. ¿Sí? En todo gobierno obviamente debe de existir una rendición de cuentas y para que exista una rendición de cuentas pues tiene que existir la transparencia y gobierno abierto. Y voy a hacer mención a lo siguiente. Fíjense bien, el artículo 6 constitucional establece el derecho de acceso a la información. Este derecho se dice muy fácil. Sin embargo, a pesar de todo el trabajo que se ha realizado, aún falta mucho por hacer. Hay que romper muchos paradigmas, ¿sí? Como bien lo mencionó la regidora. Hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Es una tarea ardua, es muy compleja, no es sencilla. ¿Por qué? Porque hacen falta muchísimas cosas. Hace falta dotar a las instituciones de equipo, de recurso, etcétera. Y fíjense bien, el acceso a información se estableció por primera vez en la Constitución en 1977, ¿sí? Y nada más se estableció, pero no se dijo ni cómo. Desde el 77 a 2002 se crea el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que ahora es el INAI, ¿verdad? El acceso el INAI, que viene siendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Para llegar a este instituto y hasta donde hoy estamos, pues se han tenido varias reformas, ¿sí? Y no es fácil y sencillo hacer una reforma. Hoy contamos con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto ha permitido que se tenga un mejor trabajo en cada entidad federativa. En Guanajuato tenemos lo que es el IACIP, ¿verdad? Que es el órgano garante y que mediante él está para ejercer este derecho, ¿sí? Obviamente este instituto es el encargado de promover en la sociedad el conocimiento y uso y aprovechamiento de la información pública. Obviamente, después de haber hecho toda esta referencia, quiero compartir mi experiencia como ciudadana. Una ciudadana que pertenece a un comité de un sistema estatal anticorrupción, ¿sí? Pero que yo no he elaborado directamente en la administración pública, pero sin embargo sí he trabajado mucho en lo que es el sector privado y estoy muy enfocada a la fiscalización de las empresas. Muchos creen que la corrupción es un problema que solo atañe al sector público, pero no es así, ¿sí? Creo que muchos ciudadanos tenemos la idea de que no se puede cambiar, sin embargo, sí se puede cambiar, ¿sí? Existe un trabajo institucional que en realidad se enfoca a disminuir los hechos de corrupción. Obviamente, mi percepción cambió mucho cuando entré a este comité.
ya que la visión ciudadana muchas veces nos limitamos nosotros a criticar, a decir que no se hacen bien las cosas y demás. Sin embargo, hemos tenido muchas mesas de trabajo, ¿verdad?, con ciudadanos y organizaciones de la sociedad para escucharlos y también para incentivarlos, que hagan su voz efectiva, que hagan valer sus derechos, que obviamente opinen, participen, que propongan soluciones, porque no nada más se vale criticar, ¿sí? Primeramente hay que tener conciencia, tenemos conciencia de que necesitamos participar y hay que participar de una manera, insisto, proactiva. Obviamente todo ciudadano tiene que ejercer su derecho a saber en qué se gasta el recurso, en qué se invierte, porque todos y cada uno de nosotros pagamos impuestos. Obviamente este proceso es un trabajo con la ciudadanía, ¿sí? Hay que detectar las cosas, hay que participar, hay que decirle a las instituciones, mira, se está realizando este trabajo equivocadamente. Considero que debe de existir un mejor trabajo, una mejor colaboración, precisamente para tener una mejora continua y que tengamos un Estado mucho mejor que nos proporcione todos los servicios. Nos hemos dado cuenta que realmente falta mucha apertura a la participación ciudadana. Es fácil ponerlo, decirlo, sí, abrimos la ciudadanía, pero realmente no es tan sencillo porque los ciudadanos no participamos. En ocasiones me he topado con que hay mecanismos de participación ciudadana y en donde siempre vemos a los mismos y precisamente esa percepción decimos, o sea, sí, están diciendo que son transparentes, están diciendo que sí, que participamos y que hay una apertura, pero en realidad siempre vemos a los mismos ciudadanos y hemos preguntado ¿por qué? Pues no, es porque simplemente muchos ciudadanos no quieren participar, les da miedo, ¿sí? No quieren, no, es que luego me van a decir, o es que luego me van a bloquear, o es que luego, no, la verdad es que no, es un derecho y debemos de ir aprendiendo. Y por eso me permití hacer historia, o sea, ¿desde cuándo? 1977, estamos en el 2020. Y fíjense bien, todo el tiempo que ha transcurrido, hemos tenido muchísimas reformas, muchas cosas, y sin embargo, volvemos. Dice el doctor Merino, hay que volver a lo básico, ¿verdad? ¿Y qué es lo básico? Pues lo básico es hacer lo que te dice la ley. No puedes hacer otra cosa. Entonces, nos hace falta mucha información a los ciudadanos, sí, pero también es cierto que algunos portales, digo, no pongo de ejemplo al municipio de León, porque yo sé que el municipio de León ha trabajado mucho, justo como lo mencionó el doctor Rafa, ¿sí? Se tiene una transparencia. Y fíjate, Rafa, ya no hay el miércoles ciudadano, pero sin embargo está vía directa. Es un programa que ahora se va a las colonias, en donde se tienen módulos de atención, hay una página de atención, hay un teléfono, pero todavía hace falta mucho por trabajar en esta parte, que la ciudadanía realmente conozca todos estos mecanismos de poder participar y que llevemos, yo creo que uno de los trabajos de los CPCs es precisamente que compartamos esas buenas prácticas donde hay municipios que se logran. En otra intervención hablaré de otra buena práctica que tenemos aquí en León y que por ahí estamos trabajando, Rafa, ya lo expuse allá con tu CPC. ¿De acuerdo? Hasta aquí mi intervención por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Hilda. Muy puntuales también sus comentarios, en donde efectivamente ella menciona que el gobierno abierto y la transparencia son una forma más de mostrarle a la ciudadanía qué es vivir en democracia, ¿no? Son cimientos fundamentales para institucionalizar los procesos democráticos, pues porque efectivamente es una forma de participar y pasa de ello el gobierno de crear estos esquemas en donde los ciudadanos se sientan identificados a través de la intención que tenga y el impulso, las leyes, tanto federales como locales, para incentivar esta participación, ¿no?
Efectivamente, el gobierno abierto y la transparencia levantan la mano para mostrar toda una realidad en la que efectivamente se viva en democracia, ¿no? Y mostrar la información es un compromiso que da respuesta a la responsabilidad que se tiene con el ciudadano durante toda una gestión administrativa. Muchas gracias, maestra. A continuación, doy el uso de la voz al doctor Víctor Samuel Peña para que nos pueda presentar toda su conocimiento que tenga que ver con nuestra mesa titulada Confianza Ciudadana, cómo impulsarla a través de la transparencia en el gobierno abierto. Doctor, adelante. Gracias, pues buenos días. La verdad es que es para mí un honor poder compartir esta mesa con tan distinguidos personajes, académicos, practicantes. Agradezco, por supuesto, al municipio y pues nos estamos habituando a este nuevo esquema que si hubiéramos estado por allá seguramente hubiéramos amanecido desayunando una buena torta de guacamaya, pero pues las cosas no se fueron presentando así, ¿no? Muchas gracias, por supuesto. Pues me ha tocado una posición difícil después de 4 excelentes exposiciones desde diferentes ángulos, tratar quizás de redondear algunas ideas. Yo, me tomaría algunas libertades creativas, incluso hasta pudiera tratar de andar los pasos del abogado del diablo, porque me parece que estamos en un momento muy complicado, ¿no? Y no me refiero al municipio, no me refiero al de ustedes, ni al nuestro, ni al país, sino en general. Estamos en un momento muy complicado porque en términos generales, y esto más o menos algunas personas que lo han descrito de manera muy profunda, desde la década de los 80 aproximadamente se han ido construyendo diferentes ideas alrededor de lo gubernamental. Y dentro de esas ideas que, insisto, trascienden fronteras y contagian pues a muchos pareceres, está, por una parte, la duda sobre la legitimidad del ejercicio de todos los gobiernos, es decir, sistemáticamente, independientemente de partidos políticos, de gobiernos, de momentos, la población normalmente desconfiamos de las decisiones que los gobiernos toman en el día a día, ¿no? Hubo un momento en el cual la gran preocupación era la legitimidad del origen, el tema. Bueno, estamos hablando pues de los países democráticos o con aspiraciones democráticas, en donde la gran preocupación era el poder asegurarnos que los votos fueran contados, fueran bien contados, etcétera. Pero pasada esa idea de los votos y de la legitimidad de origen, la gran duda que se empezó a sembrar en los países democráticos era la legitimidad en el ejercicio del gobierno. Segunda idea que se ha estado construyendo y cristalizando en muchos lados de todo el mundo, tiene que ver la duda sobre las capacidades de los gobiernos. Es decir, si bien antes existía pues esta convicción de que quienes estaban en el servicio público eran pues básicamente, y que lo siguen siendo, ¿no?, pero profesionales dedicados de tiempo completo a la atención y a la resolución de los asuntos públicos, pues parecía no existía una mejor persona, un mejor perfil para poder estar en esas posiciones. Pues bien, después de los 80 lo que se ha estado construyendo es una duda sobre la capacidad de quienes están en el servicio público. Y la tercera situación tiene que ver con la globalización, es decir, con toda esta comunicación con la cual nos encontramos. Resulta que, para decirlo de manera muy gráfica, pues estamos más familiarizados con lo que está sucediendo del otro lado del mundo que con el nombre y la problemática de quien vive cruzando la calle, ¿no? Entonces estamos muy en contacto con ideas que han germinado incluso fuera de nuestra frontera, en contextos diferentes y con una cultura diferente. Entonces, con esas 3 características, en lo que nos hemos estado encontrando, es en una situación muy complicada, porque estamos aprendiendo a comunicarnos, es como si fuera una nueva etapa de comunicación entre quienes están en el gobierno y quienes están siendo gobernados, ¿no?
porque finalmente en ambos lados de la ecuación, ¿no?, quienes gobiernan y quienes están siendo gobernados o quienes estamos siendo gobernados, pues lo que existen son personas comunes. Todos somos personas comunes, con filias, con fobias, con aciertos y con errores, y errores iguales, ¿no? Porque algunos dirán, no, bueno, los del gobierno más errores que aciertos, y no, la verdad es que hay aciertos y errores en cualquier parte. La diferencia que existe es que quienes están dentro de los gobiernos, siendo personas ordinarias, toman decisiones extraordinarias, porque lo que estas personas dicen, ¿no?, o deciden impactan de manera extraordinaria a todos los que están viviendo en un municipio, en un estado, en un país, ¿no? Ya quisiera uno que, digamos, en su casa le hicieran caso, ¿no? Pues no, nuestra situación ordinaria y nuestras decisiones ordinarias, pues a duras penas, ¿no?, tienen efectos en nuestra propia casa. Bueno, en los gobiernos esas decisiones tienen efectos contundentes en la vida de cientos, de miles, por no decir de millones de personas. En esta situación, en este intentar encontrar un nuevo diálogo entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, estamos inventando, me parece, y lo quiero utilizar con toda responsabilidad esta palabra, estamos inventando nuevas palabras para señalar, para describir, para entender esta nueva relación, ¿no? La transparencia que ha estado aquí presente en las magistrales ponencias de quienes me han antecedido, me parece es un claro ejemplo de esto. O sea, transparente es una cualidad de un material. Y lo podemos entender a nivel metafórico, en términos de que es algo que deja pasar la luz, ¿no? Y a nivel metafórico también podemos decir, bueno, es que en donde pasa la luz podemos observar, etc. El problema, me parece, es cuando tenemos que trasladarnos del nivel metafórico, que lo que hace básicamente es comunicar con mucha simplicidad ideas altamente complejas. El problema está cuando pasamos de ese nivel metafórico al nivel gubernamental, porque acá no nos sirve la metáfora para poder desarrollar acciones e implementaciones de política pública. Y abro un paréntesis por ahí, si se está escuchando un ladrido, pues es que les están mandando saludos aquí desde la casa, ¿no? Cierro paréntesis. Entonces, ese traslado desde el nivel metafórico hacia lo gubernamental es fundamental, porque dentro de las discusiones que tenemos, si nos quedamos solamente en el nivel metafórico, ¿no?, y hablamos de la transparencia solamente como esta posibilidad de entrar a la cocina del gobierno, el problema va a ser cuando quienes nos escuchen quieran encontrar una cocina en el gobierno y no la encuentren, porque entonces se van a sentir engañados, porque entonces la confianza, que es de lo que estamos platicando, no va a poder germinar. Entonces, parte de la labor tendrá que ser también de parte nuestra, de parte de los que de alguna u otra forma y con diversos perfiles y diversos intereses estamos involucrados en estos temas, es que tenemos que bajar la metáfora, que insisto, ayuda a transmitir de manera muy simple ideas complejas, pasarlo a lo que viene siendo la realidad. Solamente, y no me detendré más en esto, solamente en el tema de la transparencia, si uno empieza a sistematizar lo que empiezan a decir, ¿no?, los distintos autores, todos muy respetados, con ideas todos muy valiosas y demás, uno puede, y lo digo, digamos, con todo respeto, pero uno puede distinguir lo que es poesía de lo que es práctico, ¿no? O sea, es decir, hay muchos autores de muy buen nivel, pero que lo que escriben es poesía, hay que decirlo con todas sus letras. Bueno, eso hay que dejarlo a un lado, porque eso no nos va a servir para instrumentar una política pública. Bueno, de lo que no es poesía, todavía ahí, estimados y estimadas, podemos identificar al menos 5 objetivos diferentes de la transparencia. Y esto hay que trabajarlo, porque para cada objetivo hay una estrategia diferente. Y cada estrategia va acompañada de una serie de actividades diferentes. Que luego no nos sorprenda cuando trabajamos un camino, ¿no?, una estrategia para alcanzar un objetivo, y alguien de repente dice, pues es que lo que tú estás trabajando como transparencia no es, porque yo estoy pensando quizás en el segundo o en el cuarto objetivo, sino es que todavía estoy pensando en el nivel metafórico. Y esa disonancia dentro de la comunicación justo no ayuda
al tema de la transparencia, y mucho menos de la comunicación y por supuesto tampoco a la construcción de la confianza. Celebro, decía yo, que se esté llevando a cabo esta feria en un municipio, porque contrario a lo que me parece es la narrativa dominante, el tema del acceso a la información, el de la transparencia, no surge ni en el gobierno federal a principios del 2000, ni surge con el INAI. Desde mi punto de vista, surge en los municipios. Pero después de una controversia constitucional, la controversia constitucional entre el municipio de Torreón y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información en el 2003-2004, la resolución de la Suprema Corte de Justicia fue que en ese tema los municipios tenían que allanarse a lo que establecieran los estados. Y a partir de ese momento, desde mi punto de vista, equivocadamente en términos de lo que es la situación más próxima de gobierno que tiene el ciudadano, los municipios empezaron a desdibujar. Entonces celebro que en los municipios como este, que ustedes están, existan estas prácticas, porque luego aún se presenta esta paradoja, que aun cuando es la instancia más inmediata de gobierno, resulta que es la más desprotegida y es la que más se desprecia y es la que menos recursos tiene y es la que menos consideramos dentro de nuestras ecuaciones. Y pensamos mucho en lo que sucede en el centro y pensamos mucho en lo que sucede en las grandes organizaciones del centro y no nos damos cuenta que mucho de eso es porque tienen buena prensa, ¿no? Porque tienen buena prensa y es una prensa nacional. Pero estoy convencido de que prácticas mucho más valiosas hay en los estados y mucho más en los municipios. Me sigo un poquito más adelante. En el caso tanto de la transparencia, pero sobre todo en el caso del gobierno abierto, yo pensaría en ellos, y me voy a centrar solamente en el gobierno abierto para ya no manosear tanto el tema de la transparencia. En el gobierno abierto lo pensaría como una herramienta. Es, desde mi punto de vista, una herramienta para poder mejorar esta comunicación que decíamos entre gobierno y gobernados, una de las muchas herramientas que nos hemos tenido que inventar, o sea, como hacíamos de transparencia, pienso, podemos decir de gobierno abierto, que también me parece es como una metáfora que simplifica algo muy complejo, que es pues las grandes discusiones que se han tenido sobre el gobierno abierto. Pero es una herramienta que ayuda para que gobierno y gobernado pueda tener esta mejor comunicación. Y como toda buena herramienta, pues es buena o es mala según el uso que se le vaya a dar, ¿no? Porque creo que también vale la pena que tengamos en cuenta que no faltará algún gobierno que quiera utilizar estas herramientas para tratar de ganarse legitimidad o para tratar de hacerse una buena publicidad y no necesariamente para lo que muy bien se ha dicho aquí, el tema de acrecentar la participación y la confianza entre gobierno y gobernados. Pues bien, dentro de gobierno y gobernados, replico lo que aquí me parece de manera muy atinada, comentaba el doctor Rafael, la transparencia por sí sola no sirve y creo que gobierno abierto es la comprobación de que no sirve. Y que nos dimos cuenta algo así como 15 años después. Porque cuando empezaba con el tema de la transparencia, se acordarán muchos de ustedes, era la gran respuesta a todos los problemas, ¿no? Y parecía que la transparencia venía a resolver todos los problemas y dábamos por hecho que el de la participación, el de la corrupción, el tema de la corrupción se decía es que la transparencia va a desactivar la corrupción. Tiempo después dijeron, no, la inhibe, ¿no? O sea, decir, no la desactiva, la inhibe, y ya en ese cambio de palabra hay un aprendizaje muy duro que es, pues la verdad es que no estamos haciendo nada contra la corrupción y estamos sospechando que la estamos inhibiendo, ¿no? Y tan me parece que nos hemos quedado lejos de incluso de inhibir la corrupción, que incluso ahora tenemos una respuesta institucional sin referencia internacionalmente, que son los sistemas anticorrupción. O sea, ¿no? Tan lejos nos quedamos del discurso de la práctica que le hemos tenido que entrar con un diseño, bueno, te dijo el otro, ¿no? O sea, se le ha tenido que entrar con un diseño muy, algunos dicen robustos, algunos dicen complejo, pero muy completo, vamos a decirle, en tema de la corrupción. Entonces, gobierno abierto, insisto, tiene que ver con esta posibilidad de que nos damos cuenta de que la transparencia por sí sola no existe, y sí existe, pero no funciona, y que requiere necesariamente
el de la participación. Ahora, yo, digamos, tengo una postura diferente. Yo creo que la participación no se da solamente por un sentido de responsabilidad. O sea, yo creo que no es solamente por que alguien piensa que es lo correcto y va a participar. Creo que atiende a algo mucho más complejo que tiene que ver con, primero que nada, los tiempos que pueda destinar a la participación. Por eso tenemos, me parece, una gran diferencia de participación de lo que sucede, por ejemplo, en el centro del país, en donde tenemos organizaciones de la sociedad civil, en donde les pagan por ser ciudadanos profesionales, y lo que sucede en el resto del país, en donde eso no sucede, ¿no? Y que de alguna forma la transparencia y la participación tienen que ir de la mano. Y luego ya en gobierno abierto, dependiendo a quienes querramos leer, pues habrá un tercer o cuarto elemento que a veces es rendición de cuentas, a veces es co-creación, a veces es, ¿no? Pero participación y transparencia siempre van de la mano. Y ya para cerrar, que no sé cómo me estén pasando de tiempo, pero ya cuando se me empieza a secar la boca es que ya hablé demasiado, es que destacar nada más, en el caso de la definición... Cuarta Feria de la Transparencia, al Contralor... Hay un elemento adicional que tiene que ver con la innovación social. La innovación social me parece muy interesante y muy importante en estos esquemas, porque pareciera que en este esquema en el cual, insisto, estamos dando tiempo, pero ya cuando se me empieza a secar la boca es que ya hablé demasiado, es que destacar nada más, en el caso de la definición... Cuarta Feria de la Transparencia, al Contralor... Hay un elemento adicional que tiene que ver con la innovación social. La innovación social me parece muy interesante y muy importante en estos esquemas, porque pareciera que en este esquema en el cual, insisto, estamos dando tiempo, pero ya cuando se me empieza a secar la boca es que ya hablé demasiado, es que destacar nada más, en el caso de la definición... Cuarta Feria de la Transparencia, al Contralor... tiene que ver con la innovación social. La innovación social me parece muy interesante y muy importante en estos esquemas, porque pareciera que en este esquema en el cual, insisto, estamos dando tiempo, pero ya cuando se me empieza a secar la boca es que ya hablé demasiado, es que destacar nada más, en el caso de la definición... Cuarta Feria de la Transparencia, al Contralor... tiene que ver con la innovación social. La innovación social me parece muy interesante y muy importante en estos esquemas, porque pareciera que en este esquema en el cual, insisto, estamos dando tiempo, pero ya cuando se me empieza a secar la boca es que ya hablé demasiado, es que destacar nada más, en el caso de la definición... Cuarta Feria de la Transparencia, al Contralor... Gracias a la innovación social. La innovación social me parece muy interesante y muy importante en estos esquemas, porque pareciera que en este esquema en el cual, insisto, estamos dando tiempo, pero ya cuando se me empieza a secar la boca es que ya hablé demasiado, es que destacar nada más, en el caso de la definición... Cuarta Feria de la Transparencia, al Contralor... Gracias a la innovación social. La innovación social me parece muy interesante y muy importante en estos esquemas, porque pareciera que en este esquema en el cual, insisto, estamos dando tiempo, pero ya cuando se me empieza a secar la boca es que ya hablé demasiado, es que destacar nada más, en el caso de la definición... Cuarta Feria de la Transparencia, al Contralor... Gracias a la innovación social. La innovación social me parece muy interesante y muy importante en estos esquemas, porque pareciera que en este esquema en el cual, insisto, estamos dando tiempo, pero ya cuando se me empieza a secar la boca es que ya hablé demasiado, es que destacar nada más, en el caso de la definición... Cuarta Feria de la Transparencia, al Contralor... Gracias a la innovación social. La innovación social me parece muy interesante y muy importante en estos esquemas, porque pareciera que en este esquema en el cual, estamos dando tiempo, pero ya cuando se me empieza a secar la boca es que ya hablé demasiado, es que destacar nada más, en el caso de la definición... Cuarta Feria de la Transparencia, al Contralor... Gracias a la innovación social. La innovación social me parece muy interesante y muy importante en estos esquemas, porque... Sí, adelante, maestra Hilda. Bueno, realmente
como bien sabemos, y perdón por mencionar tanto, ¿verdad? Pero una de las primeras cosas que he aprendido del doctor Merino es que sin cuentas no puede haber rendición de cuentas. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues hay que transparentar totalmente las cuentas y hay que poner toda la información en una caja de cristal. Hay que ser transparentes. La información es muy relevante para la toma de decisiones, ¿sí? Debe de existir ese espacio de colaboración entre gobierno, las instituciones, la academia y los ciudadanos. Cuando se empieza a dar esta transparencia de información, cuando realmente las instituciones tienen toda esa apertura para poder transparentar, en esa medida se va a dar más la confianza ciudadana. Por otro lado, obviamente es muy importante hablar totalmente de la vinculación, porque si bien lo hemos planteado aquí, y ahorita lo mencionaba el doctor Víctor, ¿verdad? Obviamente tenemos nosotros que ser políticas públicas desde la ciudadanía, no desde el escritorio. Y yo como ciudadano, ¿cómo puedo decir si un gobierno es transparente o no es transparente? Cuando no me da acceso a la información, cuando me niega la información, cuando piensan que yo la voy a utilizar para otras cosas. Independientemente, es un derecho ciudadano. Debe de existir, deben de estar totalmente los portales abiertos. Al final del día, sé que cuesta mucho trabajo y es mucho trabajo en los municipios, porque es a quien al final del día afecta. Algo así como nuestro presidente dice que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Sí, pero primero también hay que construirlas. Y las escaleras se construyen de abajo hacia arriba. Entonces, hay que construir ciudadanía, ¿sí? Hay que construir también a los servidores públicos, que tengan esa apertura de servicio. ¿Por qué? Porque al final también son ciudadanos los servidores. Y debemos de saber, tener conocimiento que es un derecho humano, ¿sí? Es algo a lo que no me pueden negar las instituciones. Independientemente, siempre los puntos buenos, los puntos malos, todo es para una mejora. Y ahorita me venía a la mente con esta parte de la vinculación, ¿verdad? Cuesta mucho trabajo hablar de vinculación. ¿Cuál vinculación? En esta experiencia que llevo me tocó presidir la Comisión de Vinculación de la Red de CPCs. ¿A qué organizaciones voy a vincular? Y dicen todas aquellas que analizan estos hechos de corrupción. No, es a todas, porque todas tienen algo que aportar desde su trinchera, ¿sí? Y desde su trinchera tienen que hablar y decir, hey, aquí estamos haciendo algo equivocado, estás haciendo algo, pero debe de existir esa apertura. Si no hay esa apertura, realmente no se puede dar esa vinculación. Es transparencia y confianza. Ayúdame, institución, y yo te ayudo, ¿sí? Ayúdame a ayudarte, ayúdame a decir que las cosas están bien. Porque si no, pues seguramente, si a mí me las sigues como ocultando, pues obviamente yo digo una cosa, piensa mal y acertará, los dichos son muy válidos, ¿no? Entonces, ¿qué debe de suceder? Obviamente esta colaboración. Yo actualmente estoy trabajando en un diagnóstico de mecanismos de participación ciudadana. En el municipio de León, en los reglamentos, hay 47 mecanismos que son institucionalizados, ¿sí? Obviamente tenemos que involucrar a los ciudadanos, pero hay que darles a conocer que pueden colaborar mediante esos mecanismos. Y que no nada más, no nada más estén diciendo, pues sí, ven por tu participación, no. Existe el debate, que sean abiertos esos debates,
¿sí? Que toda la ciudadanía se entere para que vean que verdaderamente los ciudadanos participan y que las instituciones construyen políticas públicas en base a las necesidades de los ciudadanos, ¿sí? No podemos seguir con políticas públicas que se realicen en escritorio, no. Las políticas se tienen que construir realmente de un problema que existe, pero si la ciudadanía no participa, pues ¿cómo? Entonces, es un círculo completo, ¿verdad? En donde tenemos que colaborar. Nosotros como ciudadanos tenemos que creer en las instituciones. Tenemos que generar esa confianza, insisto. Para que se dé, pues tiene que existir totalmente la apertura. Y quiero, bueno, hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Hilda. Nuevamente retomando la pregunta para darle la palabra al doctor Víctor de Peña. A nuestro auditorio le estamos preguntando a los panelistas cuál es la vinculación entre la transparencia y la confianza ciudadana. Adelante, doctor. Gracias. Yo aquí, bueno, no puedo estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha compartido Hilda Marisa, pero tal vez aprovechándome del esquema de panel quisiera plantear una óptica diferente, ¿no? Hay una novela que se llama Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que habla pues de un futuro distópico, ¿no? En donde hay un cuerpo de bomberos que lo que hace es quemar los libros, ¿no? Y hay una parte dentro de este libro que, digamos, el más malo, ¿no? O el peorcito de la novela le dice a quien después va a ser el protagonista, en ese futuro le dice, no, mira, lo que pasa es que quemamos los libros porque no queremos que la gente sienta, ¿no? Un poquito por ahí va la idea. Dice, lo que hacemos nosotros es saturarlos de datos, satúralos de datos de manera tal que piensen, que ellos crean que están pensando porque están tratando de asimilar tanto dato que le estamos dando. Y en esos datos que le estamos dando y en esa asimilación están entretenidos y olvídate que ellos se van a olvidar de si son o no felices, ¿no? Insisto, estoy de acuerdo con lo que nos dice Hilda Marisa Venegas, pero tratando de poner otro panel, yo diría, y por ahí don Rogelio nos ponía en los comentarios, que no conozco, pero pues debe ser don Rogelio, ¿no? Nos decía, no, pues que se debe de auditar la información que se publica en información. Creo que justo yo regresaría a la idea de que esto es una herramienta. Si bien es cierto todo lo que nos comenta Hilda Marisa, yo diría también puede ser, o lo pongo como en esa perspectiva, que se quiera jugar en esta perspectiva de que en transparencia más es mejor, y creo que no es así. Es decir, muchas veces podemos decir, entre más información, voy a utilizar una palabra muy fea, ¿no? Pero le zambutas a alguien en la página de internet, más transparente eres. Y es exactamente lo contrario. Puede haber mucha información y tú como gobierno decir, yo estoy siendo altamente transparente, pero la verdad es que no estás atendiendo al objetivo de la transparencia, ¿no? Que creo que esa es la discusión. Hay una relación entre transparencia y confianza, sí y solo sí, yo lo pensaría así. La transparencia tiene la intención de generar esa confianza. Ahora, por ejemplo, en la ley general se le llama transparencia proactiva, yo digo que antes se le llamaba transparencia focalizada, pero básicamente tiene que ver con esta idea de que desde las entidades públicas, algo así como que den un pasito más allá y decir, bueno, considerando los distintos grupos que consultan información, vamos a empaquetar esta información para que les sea de utilidad. Entonces yo creo que ahí, en ese momento, la transparencia, una transparencia proactiva, sí ayuda al tema de la confianza. O de repente hay un tema de coyuntura que porque, no sé si sucede allá en León, pero aquí de repente en los lunes, ¿no? Aparece que se descubrió que un contrato de no sé qué y toda la semana es la gran crisis sobre los contratos que se han firmado y bueno, un pasito más adelante sería, bueno, todo lo que tenga que ver con esos contratos, etcétera, empaquétalo y ponlo en un botón en la página de internet para que vean que no tenemos nada que esconder, un poquito por ahí. Entonces, en ese caso sí.
poquito redondeando la idea para no robarles mucho tiempo. Estando yo de acuerdo que hay una relación, creo que ya en el tejido fino tenemos que tener mucho cuidado de que en transparencia más no necesariamente es mejor. Creo que tenemos que atender a que el objetivo, ¿no?, de esa transparencia tenga que ser el generar confianza, porque si no, insisto, podemos tener 5 destinos diferentes de la transparencia y nada más uno de ellos tendría que ver con el tema de la transparencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si los demás de nuestros panelistas quieran participar, sino para pasar a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, no sé cómo nos vas a designar la respuesta. Yo sí brevemente hacer uso de mis minutos. Adelante. Sí, bueno, la relación entre la vinculación, dice la pregunta, entre transparencia y confianza ciudadana, es una, más que vinculación, creo que hay una relación directa, pero no cercana. Es decir, insistir en lo que dije al inicio, la transparencia tiene que tener un propósito. No es por sí sola, no es suficiente, necesita un propósito, y en ese propósito se dibuja en ese propósito el para qué y el por qué de la transparencia. Creo que se han dicho cosas sumamente interesantes en la mesa. Yo celebro el panel y lo celebro porque justamente este es el tipo de mesa que necesitamos tener más seguido todos. Caras nuevas son necesarias. Los gobiernos que desean ser transparentes requieren ir por ciudadanos, requieren ir por los ciudadanos. La participación es el talón débil del gobierno abierto. La participación ciudadana es necesaria, pero hasta el momento no hemos logrado, todos, incluida la sociedad civil, no hemos logrado activar confianza para que la participación crezca. En lo personal, insistir, soy de la idea que la transparencia debe ser una herramienta con propósito, y si tiene propósito, no tendría que ocurrir, y si ocurre, habremos de darnos cuenta, el que nos den información que algunos autores llaman smog, los datos smog, aquellos que no sirven o que sirven para ocultar otra información. Definitivamente eso se va a superar en la medida en que nos den la información. Los gobiernos me parece que no deben interpretar lo que el ciudadano necesita o quiere, deben soltar la información. Y si la pueden dar organizada, significa que tiene propósito esa información y se está siendo transparente. Yo soy partidario de la transparencia total, una transparencia que entre más es mejor si tiene propósito. Y a veces los propósitos, en particular pensando en que la transparencia es una obligación de los gobiernos, pues a veces no son del todo claros. Pero es ahí donde la participación ciudadana va a intervenir para discriminar la información, separar lo que sirve, separar lo que no sirve. Las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como locales, se han vuelto expertas en hacer esto. Se han vuelto expertas en buscar el contrato que está oculto, pero curiosamente, a veces la información que tenemos a la vista es tan relevante que no la utilizamos. Basta con un ejemplo, en Ciudad Juárez, el plan estratégico solicita los contratos, se los dan de obra de desarrollo social, se los dan y se dan cuenta que la empresa el dueño es el director general. Y dice, sí, pero yo estoy de permiso en la empresa. Pues resulta que encuentran una situación ahí de conflicto de interés muy interesante y solamente los pidieron y se los dieron. ¿Qué es lo que sucede? Que es la ciudadanía la que nos toca decir qué información sirve, qué información queremos. Nos toca exigirlas y a los gobiernos les corresponde proveerla. Sí creo que la transparencia, entre más información tengamos, es mejor. Lo lamentable es cuando no está, de alguna manera, con propósito. La transparencia con propósitos claros es muy útil, es necesaria y sin duda nos va a llevar a innovar. Otro ejemplo, Transparencia Mexicana y Tojil, Alto a la Impunidad, Asociación Civil,
organizan un estudio a nivel nacional de cómo se gasta en tiempos de pandemia. Y descubren que en Sonora es la única entidad que aplicó auditorías en tiempo real. ¿Esto qué significa? Significa que los ciudadanos están atentos, sean nacional o locales, a lo que ocurre en los gobiernos. Pues bueno, eso es lo que necesitamos, que los ciudadanos empiecen a exigir más información, empiecen a exigir información con propósito claro. Si es necesario que se reformen las leyes para que se pueda tener auditoría en tiempo real, pues hay que trabajar en ese camino y generar mecanismos de parlamento abierto o generar las iniciativas que se requieran. Si se requiere cumplir con publicar resoluciones del Poder Judicial, cuya reforma se aprobó recientemente, pues tenemos que exigir que eso se cumpla y se lleve a la práctica. Pero si no hay solicitudes de resoluciones, pues difícilmente esa aprobación, como no está en uso, como no le interesa al ciudadano, pues nos va a pasar de noche y entonces derechos no ejercidos, pues derechos olvidados y por lo tanto luchas estériles que no están rindiendo frutos. Por ello sí creo importante que los municipios como León empiecen a pensar bajo una transparencia total. Es decir, ciudadanos, aquí está la información, no solamente no hay nada que ocultar, dime qué necesitas para podértelo dar. Y claro, tiene sus riesgos políticos, pero es preferible correr esos riesgos a caer en la opacidad y caer en la duda y caer en agendas ocultas. Es preferible tomar esos riesgos y es preferible ir por una transparencia total. Sin duda, eso estoy convencido, como también estoy convencido de que la participación ciudadana es por vocación y por oportunidad. Si se puede, participo. Pero la vocación, sin duda, es algo que caracteriza a muchos de quienes están participando hoy en día en lo local, a veces de manera anónima incluso, en la mayoría de las veces, y otros, bueno, con prensa y con todo este aparato que les permite darse a conocer, ¿no? Y bueno, con esto cierro mi participación. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, volviéndolo a recordar a nuestro auditorio, a los panelistas, estamos en la sesión de preguntas, en donde, pues bueno, se plantean 3 preguntas. Los panelistas, para poder aprovechar esta modalidad en línea, yo estaré observando cuando quieran participar, levantando su mano, y tendrán entre 3-4 minutos para responder esto, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta que está preparada para ustedes y para todo el auditorio que amablemente nos acompaña el día de hoy sería la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los retos y oportunidades a nivel municipal para consolidar la transparencia proactiva como un ejercicio rutinario de buen gobierno? Sí, nuevamente la intención que tiene la pregunta sería ¿cuáles son los retos y oportunidades a nivel municipal para consolidar la transparencia proactiva como un ejercicio rutinario de buen gobierno? Adelante, doctor Víctor. Gracias. Pues yo pienso que tendríamos que partir de diagnósticos específicos de cada municipio, ¿no? Dentro de los 2.400, 2.500 que hay, seguramente las capacidades son diferentes. Pienso que así, digamos, si hubiera como mucha urgencia de plantear como de retos y oportunidades generales, creo que seguramente tendría que ver con el tema de la duración de las administraciones, ¿no? Aunque eso de alguna manera se ha ido matizando en algunos casos con la reelección, pero las administraciones municipales duran, aunque a algunos se les pueda parecer que eternamente, ¿no? Pero duran poco. Eso, hay una rotación muy fuerte de las personas que para cuando termina la administración ya le saben cómo está el asunto y se tienen que ir, porque bueno, la rotación, el tema de las finanzas municipales, creo que también eso podría ser algo genérico. Digamos, no es raro que salvo un par de municipios por ahí muy particulares, pero básicamente los municipios están
cumpliendo de manera muy, así, muy en el límite sus actuales obligaciones. Y esto, digamos, lo vería sobre todo en el término de que las capacidades, digamos, yo creo que, otra vez, en términos generales, pero habría que partir de un diagnóstico muy, muy específico, yo creo que los municipios ya están, digamos, como que, digamos, muy, muy hasta arriba de las capacidades de lo que puedan hacer, ¿no? Creo que el tener esta actividad, una actividad de una transparencia proactiva, que por supuesto yo lo vería como algo muy bueno y si alguien tuviera, o sea, si en algún municipio hubiera posibilidades, sería un golazo que pudieran meter, pero creo que implica destinar, ahora sí que de menos tiempo persona, y no solamente de un grupo, sino que trascienda un poco la estructura de la propia organización. Y además pues tendrían que estar muy, muy bien capacitados en términos de lo que implica la transparencia proactiva, que no sé si exista como tal, porque, digamos, la capacitación, ¿no? Porque lo de menos sería encomendar a un grupo de personas que se arrancaran y que estuvieran echándole muchas ganitas, pero pues tiene que haber una capacitación, digamos, seria y no necesariamente costosa, pero sí a conciencia, ¿no? Es decir, sí tiene que haber tiempos para estarse sentando, estar viendo, y requieren eso, ¿no? Entonces, bueno, así como una respuesta generalísima a lo que nos preguntan, ¿no? Sí me escuchan, ¿verdad? Ya. Ok. Gracias, doctor. Por ahí tuve una ligera problema de conexión. Ya estoy de vuelta. Muchas gracias. Nuevamente, abriendo la pregunta, si uno de nuestros panelistas también quiere responder. Adelante, regidora. Gracias, Diego. Sí, bueno, mira, creo que uno de los principales retos pudiera ser, lo voy a dividir en dos. Uno, como municipio, incentivar la participación ciudadana, como bien comentaba el doctor Víctor, Rafael y Hilda, es que los ciudadanos nos exijan como municipio esta transparencia y estén viendo y cada vez interesándose más en el tema de transparencia. Y el segundo es como municipio que tengas estas plataformas, consolidar el poder acceder a esta información. Y como bien dice, que sea información que realmente sirva y que no sea información paja para ocultar otros datos. Por ejemplo, te puedo decir que en León iniciamos cuando se dio el tema COVID, con apoyo, entrega de apoyo de recursos, apoyos a empresas o apoyos como en desarrollo social. Se empezó a hacer una propuesta a través de Contraloría de hacer un micrositio. La idea empezó como un micrositio donde el ciudadano pudiera ver cómo se está entregando, a quién se está entregando estos apoyos. Pero quisimos ir más allá justamente porque quien encabeza esta administración, el alcalde Héctor López Santillana, tiene esta voluntad política y sobre todo el valor de transparentar lo que se hace en la administración. Entonces se decidió ir más allá de hacer un micrositio, sino se creó una plataforma en la que el ciudadano pueda ver cómo se están entregando estos apoyos tema COVID, pero no solo eso, sino también que puedan ver, además del portal de transparencia que se tiene, se puede ver de manera más ágil la operatividad o el gasto, licitaciones, contratos de todo el municipio. Pues estamos yendo más allá. Y entonces, por eso comento yo que creo son dos grandes retos que se tienen. Uno, como administración, incentivar la participación ciudadana para que se involucren en este tema de estar vigilando y de estar aportando y estar participando en la toma de decisiones. Y también como municipio, el poder consolidar estos espacios y plataformas para poder acceder a esta información. Ahora que también es cierto que, como comentaba el doctor Víctor, es un tema de administración, porque puede llegar a alguien que encabeza la administración con toda la voluntad de poder hacer esto más ágil y transparentar,
pero solamente tienes un corto periodo de 3 años y no puedes cambiar una cultura o un chip que no se puede hacer en 3 años, entonces se necesita tiempo, pero sobre todo creo yo que es una línea de trabajo que se marca desde el inicio de una administración y es cómo se trabaja, y eso lo tenemos muy marcado y ustedes mismos lo han comentado en León, que se ha distinguido por el tema de transparencia, y creo que en esta administración se ha hecho, más adelante les podré platicar, de diferentes programas que tenemos establecidos en el programa de gobierno que van justo a abonar al tema de la transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas. Muchas gracias, regidora. Sí, efectivamente, digo, juntando estas dos respuestas muy acertadas que han tenido en las dos preguntas, efectivamente tenemos que capacitar y llenar de información tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos sobre las bondades que tiene la transparencia y el gobierno abierto, ¿no? Y asimismo también corresponsabilizar que es un ejercicio que involucra a todos, ¿no? No nada más es una figura vertical, sino que trata de mostrar una figura horizontal en donde el ciudadano se encuentre también en la misma capacidad y forma para estarse comunicando con su gobierno, ¿no? Y efectivamente, esto último que señala la regidora nos va a servir para contestar la última pregunta, a sabiendas de que alguno de nuestros panelistas quiera aportar también en esta segunda pregunta. ¿Quieren abonar con esta cuestión? Recordando al auditorio, la pregunta fue, ¿cuáles son los retos y oportunidades a nivel municipal para consolidar la transparencia proactiva como un ejercicio rutinario de buen gobierno? Adelante, maestra Hilda. Nada más quisiera puntualizar algo muy importante. Si bien es cierto que las obligaciones con las cuales hoy tienen los municipios, ¿sí? Hay que considerar algo. Los municipios, ya lo mencionó el doctor, ¿verdad? Hay que dotarlos también de recursos materiales y de recursos humanos, porque cada vez los municipios tienen más obligaciones y con ello es una cadena. Hay municipios, digo, y no lo hablo por el municipio de León, hay municipios que realmente no tienen los suficientes ingresos para poder proporcionar todo esto. Personas que conozcan, que tengan la capacidad, que tengan todo el conocimiento para estar dotando de información, para estarla subiendo. Incluso hay municipios en donde su equipo de cómputo es bastante obsoleto, ¿sí? En donde realmente no dota el municipio, no te ha tenido la voluntad política, ¿sí? La voluntad política de acceder a los municipios, de darles a los municipios lo que necesitan. Entonces, no es suficiente nada más la participación ciudadana, también es suficiente que el municipio, que el ayuntamiento, que las instituciones tengan esa parte de dotar de equipo, tanto material como humano, y sobre todo la capacitación que se dé, y como bien lo mencionó el doctor Peña, es una capacitación ad hoc, ¿verdad? No es tan cara, no es tan costosa, pero sin embargo sí es necesario que la gente que está dentro de la institución conozca, que sepa dar. Nadie da lo que no conoce, ¿verdad? Entonces, por ello mismo se tiene que trabajar en esta parte. Muchas gracias. Gracias, maestra. Por ahí veo que tiene abierto el micrófono, doctor Rafael. ¿Quiere participar? Sí, muy brevemente. León tiene el gran privilegio de tener cierta infraestructura tecnológica, computadoras, y tiene una historia que contar y tiene logros interesantes. Aquí el gran reto es llegar al ciudadano que le es indiferente la transparencia, aquel ciudadano que le da igual lo que esté haciendo el gobierno. Es importante empezar a hablarle a ese ciudadano que trabaja 14 horas diarias para poder llegar a su casa y lo que menos quiere saber es lo que está haciendo el gobierno.
aquí hay un gran reto, porque a nivel municipal tenemos que ir por ese ciudadano, y como lo han dicho, me parece fue el doctor Peña, es el ciudadano, aquel que no está participando. ¿Y qué está pasando con los jóvenes? Tenemos que formarlos. El gran reto que quiero que León es que encabece una cruzada por la transparencia en Guanajuato. Yo sé que hay municipios rurales, municipios sin presupuesto, pues ahí tendrán que hacer un ejercicio de gobierno abierto, sin tecnología, tendrán que utilizar la transparencia a la antigüita, pero esto implica también capacidades y habilidades de comunicarse y de acompañamiento. Creo que los municipios deben empezar a unirse y empezar a que el que va adelante jale a los demás, porque si no, pues esto no va a avanzar. Lo mismo ocurre en el tema ciudadano. Tenemos los ciudadanos que involucrar a otros ciudadanos y contagiarlos de que esto puede cambiar. Porque lo que he visto reiteradamente en los cursos que me ha tocado impartir es que cómo lograr gobierno abierto o la transparencia si no se cumplen con los mínimos estándares que exige la ley. Pues es que ese es el gran reto. Si no, no haríamos nunca nada. Y entonces tenemos que pasar a un ejercicio con estrategia donde involucremos a las personas que aún les es indiferente el tema. Sí, muchas gracias, doctor. Creo que son muy atinados sus comentarios, ¿no? Ese es un reto. La bondad que tiene el gobierno abierto comúnmente no es visto de la misma forma con el ciudadano, ¿no? Creo que ese es el reto de saber cómo invitarlos a formar parte de este esquema de participación en donde los involucran como un engranaje fundamental para que de verdad este discurso y esta acción de transparencia y esta acción de gobierno abierto de verdad funcione. Muchas gracias por sus aportaciones. Y la última pregunta de nuestro panel sería la siguiente. Desde sus puntos de vista, desde sus experiencias, ¿qué buenas prácticas, herramientas o experiencias locales destacan en materia de transparencia? Algo que quisieran compartir de lo que hayan vivido, de lo que hayan observado, de cómo hayan visto una buena sinergia con el ciudadano y con su gobierno, etcétera. ¿Qué buenas prácticas, herramientas o experiencias locales destacan en materia de transparencia? Maestra Hilda, adelante. Así es, muchas gracias, Diego. Yo quiero compartir, es un modelo que he seguido muy de cerca y en donde veo un ejercicio de participación ciudadana muy bonito, que se ha estado consolidando, sí, que ha cometido errores, sí, pero también ha cometido aciertos. Y me encanta presumirlo, la verdad, lo digo de corazón. Me gusta, en el municipio de León tienen un modelo que se llama Consejo Ciudadano de Contraloría Social, el cual está integrado por 9 ciudadanos. Este Consejo Ciudadano coadyuva en la vigilancia con la Contraloría. Y fíjense, cosa tan interesante. Este consejo nace desde el 13 de junio de 2016, antes de que naciera el Sistema Estatal Anticorrupción. Eso significa que hay voluntad política, y créanme que cuando yo inicié en este camino, yo decía, es que no tiene por qué existir la voluntad política. Definitivamente sí, lamentablemente sí, que se abran los espacios. Y eso genera un ambiente padre. La regidora hablaba de un micrositio. Precisamente este Consejo Ciudadano emitió esa recomendación, que se abriera un micrositio para lo que es la parte de COVID. Este Consejo Ciudadano es multidisciplinario. Sí, hay contador, hay administración pública, hay jóvenes, sí, y lo cual, híjole, se ve interesante este mecanismo. Y que ha participado y que ha analizado, ha revisado, y este modelo pues surgió también de una propuesta de parte de la academia, ¿verdad? Entonces,
mucho trabajo. He seguido de cerca este mecanismo, porque al final del día, pues nosotros como sistema, como Comité de Participación Ciudadana, tenemos que vincular los mecanismos, las organizaciones, los grupos de ciudadanos. Entonces, la vinculación que está haciendo este Consejo Ciudadano, de cómo ha involucrado a los jóvenes a participar, porque también hay académicos ahí, y pues obviamente los académicos, esa gran ventaja que tienen de promover con los alumnos, ¿verdad? Que se involucren, estén vigilando, estén haciendo cosas, que se vuelvan contralores. Entonces, esta es una muy buena práctica y que nosotros la hemos presumido a nivel nacional. Incluso mi compañera de CPC, Katia Morales, que ya participa en la Comisión de Municipios, ¿verdad? Que ha trabajado mucho y ha puesto en la mesa cómo se lleva, cómo estamos trabajando, y sí es una participación muy padre en donde estamos logrando establecer buenos vínculos. Entonces, vamos, es un ejemplo de cómo pueden los ciudadanos participar con ellos, ¿verdad? Porque hay ese entusiasmo por querer hacer mejor las cosas. Insisto, falta mucho trabajo, sí, definitivamente, pero va creciendo. Ya a 6 años, a 4 años de su implementación, obviamente tuvieron una capacitación, tienen un plan de trabajo y trabajan en su momento. Bueno, pues van a tener una mesa con ellos. Simplemente que quería exponerlo aquí. ¿Por qué? Porque es una muy buena práctica, definitivamente, de colaboración, de trabajo, de vigilancia, en donde seguro están haciendo aportaciones muy buenas y que van a dar una mejora. Obviamente, la parte de la transparencia, aquí se da. Otra práctica que yo tengo en el ejercicio de la transparencia, quiero decir que hay un municipio, el municipio de San Felipe es un municipio chico. Casualmente un grupo de ciudadanos me contactó, ¿verdad? Y le he dado seguimiento. Ellos no sabían que podían acceder a la información, no sabían muchas cosas. Sin embargo, es una sociedad de padres de familia que está integrada como una AC, una asociación civil, y que ha logrado, en la medida en que yo les dije que era la ley de transparencia, cómo tenían que ejercer correctamente los recursos, las aportaciones que recibían de los padres de familia, cómo las tenían que administrar. La verdad es que para mí ha sido sorprendente, y voy a dar seguimiento a ese caso hasta llegarlo, porque vi como un grupo de ciudadanos interesados, ¿sí?, en tener un bienestar dentro de la educación, hicieron muchas cosas, ¿sí? Cosas que no se habían percatado del buen manejo del recurso y el hecho de que fueran transparentes con los mismos padres de familia. Entonces, con esto quiero decir que desde todas las trincheras se tienen que abrir, se tienen que dar esos espacios y se tienen que involucrar. Sí, existe esa parte donde tenemos que levantar la voz, donde tenemos que hacer que los ciudadanos vengan a participar. Bien lo comentó Rafa, hay que salir por esos ciudadanos. Tenemos que ser esas instituciones de salida, ¿sí? Porque no todos tenemos el mismo nivel educativo, no todos conocemos las mismas cosas. Sin embargo, sí hay muchos que son muy, muy necesarios. Y algo que critico yo, y de veras lo critico, no soy del municipio de León, pero sin embargo me la vivo casi ahí siempre, en León. Me queda claro, miren, tuve la experiencia que ahí en el puente Millennium, que no recuerdo ahorita cuántos millones costó ese puente Millennium. Me subí, pasé por ahí, y lo digo, abiertamente. No es por criticar, sino que digo, híjole, el que se suba a ese puente, en serio, da miedo, digo yo, a mi edad, da miedo subirme a ese puente, se siente horrible, y se gastaron una millonada. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo ese puente así?
¿Por qué generó? O sea, ¿por qué no se pudo haber dado otra cosa? Digo, no es que no sea necesario, sí, pero hay que pensar, la gente de la tercera edad, que ya casi estoy a punto de llegar, ¿qué pasa? Que subir esas escaleras, subir esas rampas, cuesta trabajo y ve uno los hoyitos así que están y ve pasar los coches y tiembla cada que pasa un camión, se siente horrible. No sé en qué estuvo ese diseño, no sé, yo creo que si me hubieran puesto a probar otros puentes, les hubiera dicho cuál era el mejor puente que pudieran construir, ¿sí? A eso vamos, o sea, crear lo que realmente la sociedad necesita. Y no digo que sea el más barato, no, lo que realmente sirva y funcione para la ciudadanía. Esas son las decisiones en las que debemos de participar, ¿sí? Eso es justo, ¿qué necesitamos? Y yo algo que digo, ¿por qué no invertir en la educación vial? Digo, León está haciendo buenos ejercicios, pero hace falta mucho trabajo, y no nada más la ciudad de León. He ido a otros municipios en donde me han dicho, oigan, León no es el estado de Guanajuato, y tienen toda la razón, ¿verdad? Entonces, digo que es un modelo a seguir, sí, en cuestión de esto, sí, va creciendo y no está perfeccionado, tiene mucho por trabajar. Sin embargo, yo creo que de la mano con los ciudadanos, pues pueden hacer grandes cosas que pueden ir mejorando, y siempre tiene que haber una mejora, siempre. Nunca podemos estar estancados, porque la persona que se queda estancado, la verdad, en serio, está frita. Entonces, debemos de generar esa transparencia en tener mejores archivos, ¿sí? Porque no nada más significa agarrar, escanear y subirlo en PDF el documento. No, hay que trabajar bien. Sé que se aprobó la ley de archivos, pero hay que trabajar bien en cómo tener la cuestión archivística, en cómo se vayan poniendo los datos y que sean datos abiertos, y en fin, ir trabajando, mucho por trabajar. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario. Gracias. Gracias, maestra. Efectivamente, nos comparte unas experiencias que también los municipios tienen esa intención para tratar de hablar sobre gobierno abierto, ¿no? Y efectivamente, bueno, nos quedan 10 minutos para esta mesa, este panel, y aprovechar con estas respuestas de los demás panelistas, hacer esa conclusión general para poder abrochar de buena manera nuestra mesa. Entonces, volviendo a repetir la pregunta para nuestro amable auditorio, ¿qué buenas prácticas, herramientas o experiencias locales destacan en materia de transparencia? Adelante, doctor Víctor. Gracias. Yo, así de manera muy breve, y entendí que ya más o menos estamos como cerrando, entonces de una vez agradezco, por supuesto, el espacio y esta gran oportunidad de poder estar en contacto con todas ustedes, con todos ustedes. Yo establecería dos ejemplos que me parecen muy interesantes, no sé si exactamente de transparencia, o al menos uno de ellos, pero que me parece una buena práctica. Es una encuesta de percepción sobre la corrupción que elaboró en el 2018 el ISAF, que es la instancia fiscalizadora, la superfiscalizadora del estado de Sonora. Creo que es una buena práctica en términos de tener información. Fue una encuesta que se realizó en prácticamente todos los municipios del estado de Sonora, y creo que nos da una batería de información sobre cómo las personas perciben la corrupción en sus gobiernos, particularmente en los municipales, que si bien en términos generales no descubren como el hilo negro, sí nos da una fotografía mucho más detallada. Creo que esa es una práctica que se pudiera pues pensar como interesante para replicar. La segunda, que sí es sobre transparencia, yo diría que me parece que es muy interesante observar cómo han trabajado en los últimos, pues quizás 12 años, 10, 12 años en Puebla capital. La coordinación de transparencia me parece que es una forma muy interesante en la cual han trabajado. La arquitecta Leiva, que ahorita ya está en el CPC de Puebla, es la protagonista de toda esta historia, pero Puebla me parece, el municipio de Puebla me parece una muy interesante manera de trabajar
desde los municipios el tema de la transparencia. Yo nada más cerraría con que, si bien es cierto, procuramos mucho como observar en las buenas prácticas, yo siempre recomiendo que, opino, ¿no?, que si bien es cierto, estas buenas prácticas nos pueden ayudar como a orientar o a inspirar, debemos de, primero, tener cuidado, porque luego las historias de las buenas prácticas pues nos platican precisamente la parte bonita de la historia, ¿no? Y luego, cuando uno quiere replicar la buena práctica, se lleva la mala sorpresa de que no tiene todos los elementos para poderla replicar, porque solo te platicaron la buena parte, o lo peor, pues que no supiste que el contexto específico de allá que hizo que aquello fuera una buena práctica, pues no lo puedes traer a tu contexto particular. Y la segunda parte de mi comentario en este sentido es que mi invitación siempre es que, así como nos fijamos en las buenas prácticas, también hay que dedicarle un poquito de tiempo a los fracasos, porque también de los fracasos se aprende, y como que no es muy vistoso platicar sobre de que en esto nos fue muy, muy mal, pero me parece que al poder juntar todas esas malas historias podemos describir la enfermedad, y entonces sí podemos programar la vacuna para, en lo que se vaya a intentar, ya con todas las precauciones de todo lo que salió mal, podamos tener un producto con mayor posibilidad de éxito, ¿no? Y bueno, pues sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. ¿Alguien más de nuestros panelistas quiera dar un comentario? Regidora, adelante. Gracias. Gracias. Pues mira, más que comentario, me gustaría compartirles lo que estamos haciendo en el municipio de León para el tema de transparencia y gobierno abierto. Como bien comentaba la maestra Hilda, en el municipio tenemos el Consejo Ciudadano de Contraloría Social, pero también contamos con 34 consejos ciudadanos, directivos o consultivos, tanto de entidades como dependencias, que están totalmente integrados por ciudadanos y ciudadanas, y una mínima parte de los representantes del ayuntamiento, pues para hacer el enlace con el ayuntamiento y estos consejos. Y estos consejos dictan la vida de estas entidades y dependencias, y lo más importante es justo eso, que son ciudadanos, es la visión de cada uno de ellos, aportan el expertise para mejorar el tema de la atención y los procesos y la administración de nuestro municipio. Pero no solo eso, como les comentaba anteriormente, dentro del programa de gobierno tenemos varios programas que van encaminados a hacer una transversalidad en el tema de transparencia y gobierno abierto. Por ejemplo, tenemos la modernización del gobierno, que esto lo que busca es implementar procesos y medios de trabajo que permitan mejoras significativas, acompañando a una capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos, la implementación de plataformas, agilizar procesos. En el tema de un programa que se llama Gobierno Facilitador, este programa lo que nos dicta es consolidar mecanismos de colaboración entre sociedad y gobierno para la creación y mejora de políticas públicas a partir justo del acceso a la información y rendición de cuentas que favorezcan el involucramiento de la sociedad en actividades, como es hacer mejoras al tema de simplificar trámites, servicios, procesos en la regulación de la administración. Tenemos también esto que estamos viendo, este ejercicio aquí de Contraloría, es justo el tema que suma a la rendición de cuentas y transparencias. Tenemos lo que comentábamos, la comunicación y atención, que es vía directa, que ya no solamente es que el ciudadano vaya, lo que antes era conocido como miércoles ciudadano, que era en el patio de presidencia, ahora nosotros vamos a donde están los ciudadanos, que es a su colonia. O sea, se implementa toda la feria, todos los espacios, las direcciones, están ahí en la colonia de los ciudadanos para escucharlos y atender sus necesidades, pero no solo eso. También tenemos la plataforma que es una app que tú descargas en tu teléfono, que es vía directa justamente para este tema de gestiones y rendición de cuentas. Tenemos el programa de conectividad digital, que esto nos genera oportunidades para desarrollar los habitantes del campo en la ciudad a través de tecnologías de comunicación. Es decir, son puntos en los que todas nuestras comunidades que tenemos en León puedan tener acceso a Internet y a los servicios municipales para que no se tengan que trasladar hasta la ciudad para poder hacer alguna gestión o algún trámite en el municipio.
Tenemos también el programa de monitoreo integral para la eficiencia de los servicios, que esto se ve a través de la supervisión de los servicios públicos y es eficientar el trabajo, el control y la supervisión, que es una modalidad sobre un tema de un soporte tecnológico, que es tener 2.500 sensores de red multipropósito, que es lo que comentábamos, que no es tener información por tener en grandes cantidades, que es algo que estamos trabajando, porque estos sensores nos van a permitir medir la calidad del aire, nos van a permitir un tema de seguridad, y tenemos que, esta información la va a tener el ciudadano en su celular, y justamente necesitamos trasladar esta información de una manera amigable para que el ciudadano pueda estar informado e enterado de todo lo que sucede en su municipio. Y también tenemos un programa de vinculación y apoyo a la innovación, que es una manera de articular esfuerzos en materia de innovación y emprendimiento mediante la generación de alianzas con centros de innovación de la ciudad para generar esta sinergia que hablábamos entre la ciudadanía, los servidores públicos, rediseñar programas y proyectos de políticas públicas, que es lo que comentábamos, hacer la participación ciudadana más eficiente, más ágil y sobre todo atractiva para que el ciudadano esté presente en la vida de su gobierno y no solamente esté como un admirador, sino que sea una persona activa que participa y que está en la toma de decisiones y que pueda hacer un trabajo de sociedad y gobierno en conjunto, porque como comentaba, el gobierno no puede solo, necesitamos esos ojos, esos oídos que están en las colonias y sobre todo que nos digan qué es lo que hay que hacer, como lo comentaba la maestra Hilda. O sea, no podemos hacer obras sin tener la necesidad o qué es lo que el ciudadano necesita, tener la perspectiva, una perspectiva de género, una perspectiva de las personas, de sus necesidades y sobre eso trabajar para eficientar los recursos públicos y no solamente hablar de acabar con la corrupción por acabar, sino hacerlo de manera enfocada y como comentaba Rafa, o sea, tener un propósito y un objetivo. Y eso es poder hacer la participación ciudadana para que podamos gobernar en equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, regidora, por su destacada participación. Efectivamente, ya como punto de cierre, le doy el uso de la voz al doctor Rafael. Adelante. Gracias. Muy brevemente, prácticas que destacan en materia de transparencia. Mencionó Chihuahua, contrataciones públicas abiertas, en donde se provee de toda la información que tiene que ver con contrataciones. En Sonora, ya la mencioné, la auditoría en tiempo real, con el cual no solamente rindes cuentas, sino transparentas el ejercicio de un recurso. Estas auditorías especiales ya existían desde antes de la pandemia en Sonora. En Sonora está el micrositio Cuentas Claras, que presenta en lenguaje ciudadano la cuenta pública y que muestra cómo se distribuye el presupuesto en un lenguaje accesible y en un solo micrositio. Y dos últimas prácticas que he identificado: Nuevo León, comisionado presidente del órgano garante, atendiendo por Twitter preguntas gratas y no gratas, y a todos les da respuesta personal e inmediata. Y por último, lo que creo es una buena práctica es esta feria de la transparencia, no la vayan a dejar por nada del mundo, procuren que se institucionalice y quien esté en el ayuntamiento dé continuidad a esta práctica que es una buena práctica. Gracias por la invitación y saludos. Pues muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas, de verdad fue un buen momento enriquecedor de participación, de compartir experiencias, sobre todo pues esta última parte, ¿no? En que efectivamente siempre es bueno tener un mapeo, un rastreo de las buenas prácticas que están realizando los municipios como para sacar esa información necesaria de cómo se está trabajando desde otras trincheras y hacer abonar todavía más el conocimiento de estos temas, ¿no? Bueno, yo igual agradecer el auditor, antes de dar el uso de la voz al staff de la Contraloría Municipal de León, agradecer también por mi cuenta la invitación a moderar esta mesa de trabajo, muy enriquecedora, las participaciones tanto de la perspectiva académica como lo profesional, que efectivamente es una gran intención que tiene la Contraloría Municipal de León
para generar una feria de estos temas de transparencia, ¿no? Que busca acercarse con los ciudadanos. Pues atentamente, yo igual en mi persona agradezco también a la maestra Hilda Marisa, a la maestra María Olimpia, a la regidora, al doctor Rafael Valenzuela y al doctor Víctor Samuel Peña, pues por su participación y su amabilidad, yo coordinando esta mesa, ¿no? Entonces, doy uso de la voz a los miembros del staff de la Contraloría. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz al licenciado Leopoldo Jiménez Soto, Contralor Municipal del municipio de León, Guanajuato. Adelante, Contralor. Sí, muchas gracias. Digo, pues para agradecer este panel tan interesante. La verdad, la respuesta en el público fue muy buena, muy buena, y creo que no ha bajado. Tenemos un promedio muy bueno de auditorio. Desde luego agradecerles y quedarme con esas observaciones, todas muy importantes, muy necesarias, desde las mejores prácticas, que se me queda la palabra de que hay que cambiar paradigmas, hay que irnos a conquistar a los ciudadanos, hay que hacer realmente una transparencia de a de veras, hay que buscar las buenas prácticas que hay fuera, hay que abrir los ojos, hay que levantar las antenas y hay que buscar vincularnos, acercarnos y tener muy buena comunicación con los ciudadanos. A final de cuentas nos debemos a ellos, todos somos ciudadanos, todos somos, necesitamos de los servicios y del servicio de un buen gobierno. Creo que es muy importante el fomentar esa vinculación y sobre todo tener estos puntos de vista que son tan diversos. Desde la perspectiva municipal tenemos en 2.500 municipios en el país escenarios muy distintos. Todo fuera como León, o como Puebla, o como Chihuahua, o como esos grandes capitales nacionales, pero el problema está en los municipios pequeños que a veces requieren de más participación y de cambiar paradigmas, tener todos esos servicios y facilidades que da hoy en día, pues León como un municipio grande y con una visión, digamos, muy de participación ciudadana, de involucramiento. Tenemos consejos en las paramunicipales, tenemos consejos en los organismos que son grandes, pero sin embargo necesitamos también llamar pues, a la gente que está en las colonias y a la gente que a veces pues llega con un reclamo que no es el más amable, que no es el más agradable, pero es al que le tenemos que entrar. Creo que ese es el gran reto, tener la transparencia, no solo en un portal, sino hacer el portal transparente y sencillo de leer, ese portal de gobierno abierto que aquí estamos iniciando, por una iniciativa de la Comisión de Contraloría, por una idea también de un micrositio COVID de parte del Consejo Ciudadano de Contraloría Social, que fue refrendado por la Comisión de Contraloría. Creo que son cosas que debemos de agradecer, pero hay que hacerlo de a de veras, hay que conquistar a los ciudadanos, hay que ir por ellos, hay que motivarlos y que vean que esto les puede dejar muchos beneficios. No que es de mera forma y que es una llamarada de petate, sino que es algo que va de a de veras. Yo agradezco mucho su participación. Les invito el día de mañana, vamos a tener por aquí como conferencista a Eduardo Bojorquez, que es presidente de Transparencia Mexicana, y nos va a hablar acerca de las herramientas que da esta transparencia para combatir la corrupción. Están todos atentamente invitados, esperemos mañana tener esta respuesta. La verdad, mi reconocimiento, la verdad, mi agradecimiento y toda mi disposición y de la Contraloría para lo que se les ofrezca. Estamos aquí para servir, estamos aquí para estar atentos a las realidades de la ciudadanía, de los ciudadanos y para estar vinculados. Créanme que así haciendo equipo hacemos mucho. Les agradezco mucho, muchas gracias y buenos días. Adelante. Muchas gracias, Contralor. De esta manera hemos concluido con el programa del día de hoy. Agradecemos a todas y todos los que nos han acompañado durante esta jornada. No olviden sintonizarnos mañana en punto a las 9 de la mañana por esta misma página, ya que contaremos con la conferencia magistral denominada Herramientas para combatir la corrupción a través de la transparencia, a cargo del maestro Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Gracias y muy buenos días. Gracias, hasta luego, buen día. Un gusto, hasta luego. Gracias, un gusto, saludo.